Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar sobre el país de la gran tradición, los almendros y los samuráis. Un lugar cuya identidad cultural no ha dejado de maravillar al mundo, desde su puntera tecnología hasta sus alucinantes paisajes, desde sus férreos valores y estrictos códigos hasta sus famosísimos videojuegos, mangas y animes. Como no podía ser de otra forma, hoy en Memorias de Pez os contaremos la historia de Japón. Pero para entrar de lleno en los entresijos del país del sol naciente, hemos primero de destacar tres importantes cosas en cuanto a la situación geográfica de Japón. La primera y más importante es que Japón está formado por un archipiélago compuesto por más de 6.000 islas, siendo las 5 más grandes e importantes Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa. Esto significa que Japón siempre ha estado aislada del continente principal y que sus contactos con el resto del mundo han dependido de la navegación. Por otra parte, Japón se encuentra muy cerca de las actuales Corea y China, regiones que influirán especialmente en su historia. Y finalmente, el país nipón tiene una geografía abrupta y llena de montañas, fruto de su origen volcánico. Esto último es determinante puesto que ocasiona una gran cantidad de terremotos y tsunamis, algo que también marcará a su manera la historia del país. Sabiendo esto, vayámonos al pasado, más concretamente al Paleolítico, del cual datan las primeras cerámicas al final del período glacial, hace más de 10.000 años. Es aquí donde comienza nuestra aventura y donde es posible que años atrás los pobladores de lo que hoy es China cruzaran hacia Hokkaido por un mar entonces congelado. Aunque hay una teoría más interesante y que parece muy plausible, los primeros habitantes pudieron llegar por vía marítima en embarcaciones muy primitivas hace más de 30.000 años a las islas Ryukyu. Sí, como os lo contamos, una auténtica locura. Tras este periodo paleolítico, la prehistoria de Japón se divide en tres fases. La primera fase, llamada periodo Jomon, es extensísima y abarca desde los años 13.000 a.C. hasta el 400 a.C. Es un periodo de transición que lleva consigo la aparición de las primeras culturas agrícolas hasta la llegada del año 660 a.C., en el cual se cree que comenzó el reinado de Himmuteno. Este señor se considera como el primer emperador de Japón y fundador del país. No obstante, es más bien un emperador legendario, ya que no hay pruebas de su existencia. Tras este periodo tenemos el periodo Yayoi, que destaca porque se empieza a tener contacto con el exterior, más concretamente con Corea, a la vez que se asienta la agricultura y comienza el uso de los metales. Fruto de esto último y de la aparición de nuevos trabajos, la sociedad se fue estratificando y empezaron a aparecer caciques y clanes que fueron ganando poder, abriéndose así el periodo Kofun, que va del año 300 al 710. Uno de estos clanes fue el clan Yamato, que sentaría las bases de la nación durante los años venideros. En esta última fase también empiezan a adoptarse creencias religiosas como el sintoísmo o el budismo, y la influencia de China comienza a crecer muchísimo en la región. Prepararos, porque si por algo destaca la historia de Japón es por tener un montón de periodos con muchos nombres distintos y todos bien ordenaditos. En concreto, la época antigua se divide en dos periodos, y el primero de ellos es el Nara, un periodo corto del 710 al 794, pero de mucha importancia histórica, ya que fue aquí cuando el budismo y el confucianismo explotaron definitivamente en Japón. Además, durante este periodo se escribió el Kojiki, que es el libro histórico más antiguo de Japón y que contiene además los mitos fundacionales de su cultura. Al Nara le sigue el periodo Heian, que abarca desde el 745 hasta el 1185, un periodo de paz y estabilidad, excepto en su fase final, caracterizado por el auge de la literatura y el arte. Los templos, la música y la poesía tuvieron una época dorada y los santuarios, sintoístas y budistas, se convirtieron en los centros de la vida cultural y religiosa del país. Por otra parte, la capital del imperio se trasladó al actual Kioto, un privilegio que ostentó durante casi 1000 años. En esta época comienza a configurarse en el país del sol naciente la futura sociedad feudal, en la cual la familia imperial empezará a perder poder en favor de clanes muy poderosos, como fue el de los Fujiwara, que llegaron a controlar totalmente Japón. Estos señores feudales, llamados daimios, comenzaron a contratar a unos tíos muy chungos para protegerse en las guerras que estaban por venir. Hablamos de los samuráis, una clase guerrera que destacaba por su habilidad en el uso de las espadas y su lealtad absoluta al señor feudal de turno. Esta lealtad se regularía más adelante por un estricto código llamado el Código Bushido, un código de conducta que establecía que los samuráis debían estar dispuestos a morir por sus señores, y es que la larga paz de Heian terminó con una serie de guerras cruentas protagonizadas por estos temibles guerreros, en las cuales se enfrentaron los clanes Taira y Minamoto.
Los últimos consiguieron la victoria y tras llegar al poder, además de mandar al garete al poderoso clan Fujiwara, establecieron el primer shogunato, gobernado por Minamoto no Yoritomo. ¿Y qué narices era un shogunato? O más bien un shogun. Pues un mandamás, un jefe militar vitalicio cuyo cargo era hereditario, al que los señores feudales tenían que prometer fidelidad. Vamos, una figura que tenía más poder incluso que el emperador, que se había transformado en una figura de poder simbólico, un poco como el rey de España actualmente. Con este shogunato daba comienzo el inicio del periodo Kamakura, del 1185 al 1333, y la entrada en el medievo japonés, que sí, empezaron bastante más tarde que en Europa. Esta época se caracterizó por tres cosas. La primera fue el establecimiento absoluto de la clase samurái y la identidad nacional japonesa. En segundo lugar, se dieron una serie de disputas familiares y entre clanes que acabaron con la traición al emperador y el establecimiento del nuevo shogunato Ashikaga. Y en tercer lugar, hubo un hecho histórico que nunca llegó a completarse y que bien podría haber cambiado la historia de Japón. Tras varios intentos de invasión por parte de los mongoles, en el último, un tifón asoló a las tropas enemigas. Nunca llegaron a entrar y los japoneses popularizaron la expresión de viento divino o kamikaze, más tarde usada en la Segunda Guerra Mundial para referirse a los pilotos suicidas. El segundo periodo medieval fue el periodo Muromachi, que duró hasta el año 1573. En este periodo se dividió Japón en dos imperios, el del norte y el del sur, hasta que el tercer shogun, el célebre Ashikaga Yoshimitsu, consiguió la reconciliación. Esta división derrumbó el orden antiguo y descentralizó el poder, demostrando la fuerza de la clase guerrera y campesina y volviendo fuertes a los daimios, es decir, a los señores feudales. Estos últimos las vieron venir y el sistema feudal logró entrar en otra fase de apogeo absoluto, en el que tras una larga guerra civil el país se dividió en más de 200 reinos independientes. Es en este periodo cuando también se producen los primeros contactos entre Japón y Occidente, especialmente con Portugal y los Países Bajos. Sin embargo, todo este caos terminó con la aparición de la enorme figura de Oda Nobunaga, un daimyo que emprendió una serie de conquistas militares que le llevaron a unificar el país, y que por esto mismo fue conocido como uno de los tres grandes unificadores de Japón. Le siguieron Toyotomi Hideyoshi, que continuó la tarea de unificación y fomentó el comercio y la industria, y Ieyasu Tokugawa, quien estableció el tercer shogunato, conocido como el shogunato Tokugawa. No se comió mucho la cabeza, y con este shogunato entramos en el que quizás sea el periodo más interesante de la historia de Japón, y el que configuró la personalidad japonesa, el periodo Edo, del 1603 al 1868. Este periodo comienza con el cambio de capital a Edo, la actual Tokio, una ciudad que en pocos años llegó a convertirse en una metrópoli en toda regla. Y es que lo que sucedió aquí es de locos. A partir del 1630 comenzó un aislamiento total del país, en el cual prácticamente nadie podía entrar y salir, y las relaciones comerciales eran limitadísimas. Los cristianos fueron perseguidos, y los extranjeros deportados o confinados en islas. Es en este periodo cuando nace la imagen que todos tenemos cuando pensamos en el Japón medieval, solo que realmente estamos en la Edad Moderna y no en el medievo. Aun con todo esto, fue un periodo de enorme prosperidad y estabilidad, sobre todo teniendo en cuenta el marrón del que venían los japoneses. Fue durante este tiempo cuando nació el teatro kabuki, se popularizó la figura de las geishas o se hicieron famosos los torneos de sumo. También se profundizó en un pensamiento más humanista y el cultivo de las artes también llegó a los samuráis. Aun con esta restauración de la paz que duró casi 2 siglos, las presiones por abrirse al mundo fueron cada vez mayores, y el descontento por los impuestos y el aislamiento comenzó a crecer. En 1853, la flota del comodoro Matthew Perry de los Estados Unidos se plantó frente al puerto de Tokio con un ultimátum: o el país se abría al comercio exterior o se las iban a ver con la marina estadounidense. Este suceso conmocionó a la política japonesa. Tras una gran reflexión, Japón entendió que el aislamiento había impedido su desarrollo y que no podía hacer frente a las potencias mundiales. Así se firmó el Tratado de Kanagawa en 1854 y tras 2 siglos el país comenzó su apertura comercial. No obstante, Japón reconoció de repente su debilidad y nuevos problemas comenzaron. Los japoneses comenzaron a preguntarse: ¿deberíamos desarrollarnos? ¿Sigue teniendo sentido el shogunato? Con estas preguntas comienza un tenso periodo conocido como Bakumatsu, en el que se enfrentaron dos bandos muy diferenciados. Por un lado estaban los partidarios de la apertura al exterior, liderados por Tokugawa Nariaki, un firme defensor del emperador y de la abolición del sistema feudal.
Por otro lado, apoyando al shogunato, se encontraba Lee Naosuke, líder de una facción conservacionista que respetaba a los señores feudales. Tras una guerra conocida como la Guerra Boshin, la facción imperialista triunfa y el shogun abdica en 1867, poniendo fin al aislamiento y a la vez al shogunato. Tras la finalización del periodo Edo entramos en la Edad Moderna japonesa. Si el periodo Edo era sinónimo de estabilidad y tradiciones japonesas, el nuevo periodo Meiji, o Restauración Meiji, significó un montón de reformas y cambios, así como la apertura del país a Occidente. En este punto la figura de los daimios, es decir, de los señores feudales, se fue al garete y tomó importancia el papel de la realeza, que formó un consejo de gobierno para aplicar las reformas. Entre estas reformas se encuentra la creación de su actual moneda, el yen, la promulgación de la primera constitución del imperio, la reforma de la educación y el nacimiento de la prensa, así como el cambio de nombre de Edo por Tokio. Esta modernización del país, que se fijaba mucho en Occidente, también vivió una época de expansionismo militar, en donde en Japón estaban acojonados, ya que no querían acabar siendo una colonia occidental. Así que ni cortos ni perezosos, los japoneses se empezaron a dar de leches con China o Rusia, convirtiéndose ellos mismos en una potencia colonial con nuevos territorios como Corea o Taiwán. Y así, con un Japón abierto al mundo, el Imperio Meiji comenzó con ese rollo de la exaltación del nacionalismo y el militarismo. Por si fuera poco, Japón comenzó la industrialización del país, en la cual se creó la primera línea de ferrocarril, que cambiaría para siempre la forma de vida japonesa. En solo 50 años, Japón pasó de ser un estado medieval a una de las potencias más prometedoras del mundo. A la muerte del emperador Meiji, Mutsushito, le sucedió el emperador Taisho, iniciando un periodo, el periodo Taisho, que destaca por la participación de Japón en la Primera Guerra Mundial, en la que Japón apoyó a la Triple Entente, es decir, a Reino Unido, Francia y Rusia, y consiguió quedarse con las colonias alemanas en el Pacífico. Los japoneses estaban muy contentos con este botín, pero cuando los británicos pidieron apoyo naval en el Mediterráneo, decidieron enviar solo un par de destructores y pasaron de involucrarse demasiado. Esto sentó como una patada en el culo a los ingleses, y cuando se firmó el Tratado de Versalles, las concesiones a Japón fueron prácticamente nulas, algo de lo que Japón nunca se olvidará. Al terminar la guerra, la situación política de Japón, que había sido ninguneada por el resto de potencias, era lamentable. Y a esto se sumó una tragedia, el gran terremoto de Kanto, seguido de un enorme tsunami y muchos incendios. Así, sin comerlo ni beberlo, el país estaba en la ruina. Tras la muerte del emperador Tenzo, llegó el nuevo emperador, Showa, que no era otro que el infame Hirohito. Resulta que durante el periodo de entreguerras, Japón tuvo que vivir, al igual que Alemania, un horrible periodo de inestabilidad, de crecimiento del nacionalismo y de miedo por la amenaza del comunismo. Enfadados con las potencias extranjeras, es decir, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, los japoneses les reprochaban que éstas ocuparan sus zonas de influencia. De esta forma, y con una política expansionista similar a la de las potencias del eje, Japón invadió el territorio de Manchuria y empezó la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, que duró 8 años en total. En 1940 la alianza con el eje era una realidad, y un año más tarde Japón entraría en la Segunda Guerra Mundial como la mayor fuerza del Pacífico en represalia al embargo económico que los Estados Unidos habían puesto sobre el país por la invasión de Manchuria. El 7 de diciembre del 42, Japón sorprendió al mundo con un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor y un montón de posesiones aliadas en el Pacífico, algo que hizo que Estados Unidos saltara como un muelle y entrara también en la Segunda Guerra Mundial. Así dio comienzo la Guerra del Pacífico, en la cual, de forma progresiva, los norteamericanos fueron llevando la delantera a los japoneses. Esto quedó patente en la batalla de Midway. En la segunda mitad de 1943, los japoneses habían visto su ejército realmente diezmado, aunque nunca se rindieron e intentaron mantener de cualquier forma los territorios conquistados. Ante esta política férrea tan japonesa de nunca ceder, los estadounidenses comenzaron una serie de bombardeos que culminaron con la desgracia del ataque a las tristemente famosas Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo fue este ataque? Pues con nada más y nada menos que 2 bombas atómicas. Tras esto, y tras la entrada de la URSS en la guerra contra Japón, barriendo a su ejército de Manchuria, llegó la inevitable rendición japonesa. Las bombas habían dejado al país tocado y hundido, y por primera vez en toda su historia, Japón fue ocupado. No obstante, todo estaba por cambiar, y para bien. Así, en 1947 llegó a Japón la democracia, y se abolió la monarquía absoluta, aunque la figura del emperador se mantenía como un símbolo. La decisión de Hirohito de no abdicar, que por cierto recibió inmunidad tras la guerra, fue algo que muchos japoneses no perdonarían jamás.
En las siguientes décadas, volviendo a una analogía con Alemania, Japón vivió un boom económico bestial que llevó al país desde la ruina a alcanzar el reconocimiento internacional que tanto ansiaba. Este boom duraría hasta la década de 1990, en la cual el país se estancaría tras el colapso de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Así empezó el periodo Heisei, en 1989, momento en el cual se produce una absoluta explosión cultural en Japón, que permearía en el resto del mundo. La aparición de artistas internacionales como el escritor Murakami o el cineasta Hayao Miyazaki, el estallido de la industria del videojuego con Nintendo, Pokémon o la impresión masiva de animes son un ejemplo de este momento. El último periodo, conocido como el periodo Reiwa, comenzó en el año 2019 con la abdicación del emperador Akihito en su hijo Naruhito, y llega hasta el día de hoy, y tras haber superado la crisis del coronavirus, Japón vivió un evento histórico, los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. Actualmente Japón se encuentra amenazada por sus vecinos de Rusia, China y Corea del Norte, por ello el país poco a poco está volviendo a militarizarse. Así que habrá que estar atentos, ya que desde el final de la Segunda Guerra Mundial los intereses japoneses están completamente alineados con los de Estados Unidos, y el Indo-Pacífico es actualmente el centro de la geopolítica mundial. Y bueno, ya que llegamos al presente, os vamos a dejar que seguro que tenéis unas ganas tremendas de comer sushi, veros un capítulo de One Piece o de echar una partida al Mario Kart, así que nada, esperamos que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal o compartir el vídeo. Y si os gusta la economía, seguid a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.